Bueno, entonces vamos a iniciar hablando sobre qué es el MAS étnico, cómo surgió esto, por qué se dio esta propuesta. Les quiero contar que el MAS étnico es un modelo de acompañamiento pedagógico situado étnico. Esta es una propuesta que sale del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y lo que se pretende con este proceso es el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los agentes educativos comunitarios, aquellos que están vinculados a la modalidad de educación inicial propia e intercultural. La importancia de esto es que se pueda reconocer como base los grupos étnicos, ¿sí? La idea es que este modelo apuesta por avanzar hacia prácticas pedagógicas que logren responder con pertinencia, con calidad a las características de los niños y niñas pertenecientes a las comunidades del grupo étnico y que este proceso se inicie desde la gestación, para que de esta manera se pueda empezar a promover la construcción de su identidad, pero basándose en la identidad étnico-cultural y así potenciar la autonomía y participación de ellos en todos los procesos educativos y en los diferentes ciclos de vida. ¿Cuál es el objetivo general del MAS étnico? Es fortalecer la calidad de la modalidad de educación inicial propia e intercultural a través del reconocimiento, el acompañamiento, la cualificación y la transformación de las prácticas pedagógicas de los agentes educativos comunitarios y demás actores vinculados al componente pedagógico. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Lo que pretende el objetivo general de nuestro proceso es que partiendo de la interculturalidad, partiendo de la modalidad propia, pueda hacer un proceso de acompañamiento y cualificación para que las prácticas pedagógicas que se vienen desarrollando en los diferentes territorios puedan darse una transformación en conocimiento, un diálogo de saberes, ¿sí? Y que participen todos los actores que están involucrados dentro de este proceso. Cuando hablamos de actores, entonces hablamos de todas las personas que influyen directa o indirectamente en la vida del niño o en el desarrollo de los niños y las niñas. Objetivos específicos. El primero es reconocer, valorar y enriquecer las prácticas pedagógicas de los agentes educativos comunitarios dentro de sus propios contextos de atención a niños y niñas pertenecientes a comunidades de grupos étnicos para identificar cuáles son las fortalezas y oportunidades que se tienen. Desarrollar un proceso de acompañamiento situado a través de estrategias que promuevan la reflexión, el diálogo de saberes y el aprendizaje colaborativo entre los participantes. Contribuir al enriquecimiento del quehacer de los agentes educativos comunitarios de la modalidad de educación inicial propia e intercultural, a través del abordaje de los ejes de la práctica pedagógica propuestos por el MAS étnico, que más adelante los vamos a conocer. Favorecer la exploración, la comprensión, la revitalización y el fortalecimiento de las prácticas culturales, familiares y de la comunidad, a través del intercambio de conocimientos, saberes y experiencias. Potenciar las propuestas pedagógicas de los participantes, desde los retos y posibilidades que les ofrece el reconocimiento y valoración de las concepciones que desde la cultura de la comunidad o grupo étnico que participa en la modalidad permiten comprender el ser niña o niño, el crecer bien, los ciclos de vida y el desarrollo y el aprendizaje. ¿Cuáles son los actores fundamentales dentro de este proceso? De acuerdo con las prácticas culturales, resultan diversos actores que hacen parte de la cotidianidad de los niños y de las niñas en la educación inicial. Estos actores influyen directa o indirectamente en las comunidades o grupos étnicos y por ello es tarea de los tutores identificar cuáles son los actores que reconocen este papel importante en la formación de nuestros niños y niñas y que hacen parte de su proceso educativo, desde su gestación y las formas en que pueden vincularse en esta implementación del MAS étnico. Entonces hay que empezar por identificar las niñas y los niños, por identificar a las mujeres, a la familia y caracterizarlas, reconocer cuáles son las autoridades tradicionales y líderes de la comunidad, de los mayores, los sabios, las agentes educativas y agentes educativos comunitarios que ejercen su labor directamente con los niños, los dinamizadores comunitarios, los coordinadores pedagógicos, los tutores. Los principios orientadores que tiene el MAX
En este punto se retoman los principios establecidos en las orientaciones pedagógicas para la educación inicial de niñas y niños pertenecientes a comunidades de grupo étnico. En tanto, elementos claves que atraviesan toda la fase del desarrollo del MAS étnico al tiempo que orienta las acciones de los actores que participan en su implementación. Lo que se pretende es realizar una construcción de confianza, un reconocimiento al respeto y valoración de la sabiduría ancestral que tienen las comunidades, un diálogo intercultural de saberes para poder hacer un reconocimiento y un conocimiento también sobre toda la parte intercultural que se presenta de acuerdo a su etnia, la participación, hacer una acción sin daño, una construcción de paz y reconciliación y, por último, poder obtener una memoria de todo este proceso tan bonito. Para ello vamos a hablar de los ejes pedagógicos, que son las metodologías con las cuales se trabaja y está implementado o sustentado el MAS étnico. Los ejes permiten profundizar en aspectos particulares y determinantes de la práctica pedagógica de la modalidad de educación inicial propia e intercultural, con el fin de comprenderlos mejor y orientarlos de manera pertinente a través del proceso de acompañamiento. En total son 6 ejes pedagógicos y cada uno de ellos cuenta con una guía que permite al tutor conocer y comprender el sentido, los aspectos constitutivos, las características, procesos y dinámicas en las que se desarrolla la práctica pedagógica de las comunidades de grupos étnicos, de los niños y niñas que hacen parte de estas comunidades. Y para ello tenemos uno de los ejes transversales, que es el eje de la interculturalidad. Esta parte de reconocer, valorar y respetar la diversidad de culturas que existen en el mundo y de que estas relaciones entre las comunidades y los grupos, aunque no siempre han sido armónicas y justas, en este momento estamos en el proceso de poder reflexionar respecto a esta situación de muchas veces discriminación, de exclusión, racismo o xenofobia que se presenta alrededor del tema de la diversidad cultural, de manera que a través de este abordaje podamos fortalecer la identidad propia, así como reconocer el valor de cada quien y de los demás, ¿sí? De los otros dentro de la diversidad cultural, viéndonos como seres únicos, pero que también tenemos derechos igualitarios y que deben de ser respetados. Reconocer la diversidad como, como algo normal y no verlo anormal. Ahora bien, continuamos con la planeación pedagógica, la cual tiene que ver desde los intereses y necesidades y particularidades de cada niño y de cada niña, para poder potenciar y tener una secuencia didáctica que pueda fortalecer todos sus procesos pedagógicos con relación a su educación inicial, ¿sí? Además, tenemos en cuenta, ¿sí?, las orientaciones que nos hace el Ministerio de Educación y la OEI del 2018, partiendo pues del reconocimiento y las formas propias de comprender el tiempo, ¿sí?, en cuanto a los territorios y sus ciclos de vida, teniendo pues en cuenta su grupo étnico. Para ello se plantea, ¿sí?, proyectar en la práctica, ¿sí?, 4 aspectos fundamentales dentro de esta planeación pedagógica. Lo que tiene que ver es qué se quiere fortalecer, ¿sí?, y en ese que se quiere fortalecer se va a tener en cuenta lo que es la identidad cultural, las lenguas nativas y sus lenguajes, sus saberes, sus prácticas y sus usos, sus costumbres, y además sus pedagogías propias con relación a sus metodologías que se implementan dentro de esta planeación pedagógica. ¿Para qué se quiere fortalecer? Se quiere fortalecer para el bienestar de los niños y las niñas, mujeres gestantes y a su vez a las familias. Además, se parte de la identidad cultural, la autonomía, la participación y el reconocimiento, la valoración y el respeto, pues, sobre la diversidad en la cual se está fortaleciendo estas prácticas pedagógicas. ¿Cómo se pueden fortalecer? A través de pedagogías y metodologías propias, ¿sí? Experiencias proyectadas, estrategias y herramientas propias, ambientes pedagógicos, el territorio, vida cotidiana, lenguajes nativos y lenguajes, saberes, prácticas y usos y costumbres, las cuales son las que se van a potenciar dentro de esta práctica pedagógica.
¿A quiénes van dirigidas esta planeación pedagógica? A los niños, niñas, mujeres gestantes, familias y comunidades. Pero también vamos a tener en cuenta los ambientes pedagógicos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los ambientes pedagógicos parten desde la misma cultura, ¿sí? En el territorio al cual se están abordando lo que tiene que ver con el potencial, el saber previo de los niños y las niñas con relación a su territorio. Entonces, estos ambientes, ¿sí? Pedagógicos tienen que ver con relación a sus escenarios de vida, a su propio contexto, y a través de estos ambientes pues se va a fortalecer dicha planeación pedagógica, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la interacción y los vínculos que se construyen dentro de estos espacios. Vamos a tener unos acompañamientos a los ciclos de vida, ¿sí? El cual pues parte de 3 ideas fundamentales. La primera, ¿sí? Lo que hace en las comunidades de grupos étnicos con los niños y las niñas a través de sus procesos de educación propia para promover su crecer bien. Entonces, el primer fundamento es la focalización de su grupo étnico, ¿sí? Y su educación propia en cada territorio. Segundo, dichos procesos responden a los ciclos de vida que cada comunidad o grupo étnico establece en particular para su cultura. Se van a establecer estos ciclos enfocados reiterativamente a lo que tiene que ver a lo propio, ¿sí? De su cultura. Y finalmente tenemos las comunidades y grupos tienen formas propias de promover y acompañar el crecer bien, desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas desde la gestación. Entonces vamos a fomentar, ¿sí? Todo lo que tenga que ver o promover el acompañamiento, ¿sí? Desde esos aprendizajes que se adquieren desde la misma gestación, ¿sí? Promoviendo pues estas formas desde la comunidad en la cual el niño vive. Además, en estos acompañamientos, sí, se van a tener en cuenta en cuanto al grupo indígena, pues la orientación que tiene que ver con relación a su equilibrio, su armonía, sí, que parte desde ese mismo ámbito de la naturaleza, sí, teniendo en cuenta sus familias, pero también sus comunidades, estas personas que acompañan, estos líderes, estos agentes educativos que acompañan este proceso para que estos ciclos de vida pues sean propios y a la vez pues reconociendo esos valores y esos conocimientos que tiene esta comunidad a la cual el niño y la niña pertenecen. A su vez tenemos pues las prácticas de cuidado y crianza que son muy pertinentes teniendo en cuenta, ¿sí? Desde la importancia del lugar, ¿sí? De la cosmovisión y el cosmograma de cada territorio. En el caso de los indígenas tenemos pues esas creencias, los tiempos, los rituales, esas prácticas cotidianas que realizan con sus niños y sus niñas teniendo en cuenta su propia interculturalidad, ¿sí? Desde la gestación. Sabemos que se trabajan bajo lo que tiene que ver con el universo, la tierra, ¿sí? El mundo el mundo natural y sobrenatural, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todos estos enriquecimientos saberes que realizan desde la perspectiva de su cuidado y su crianza. A su vez, tenemos nuestra población afro, ¿sí? En la cual se da como las formas propias pues, de comprender esa forma de vivir, de ver el sentido denominado desde la parte del cosmograma, teniendo en cuenta pues, sus particularidades con relación al universo, al cosmo, a los espacios, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que tiene que ver su memoria africana, su principio de identidad, ¿sí? Esa tradición que tienen históricamente, esa religiosidad, pero también esos 3 espacios que son muy importantes, como es lo celestial, ¿sí? Que corresponde a las deidades de las vírgenes, los santos, y en el mundo terrenal, pues todo lo que se mueve a través de los seres vivos, y en el mundo de abajo es donde se ubican los seres o elementos negativos. Además, vamos a continuar con lo que tiene que ver con la familia y comunidades. Familias y comunidades. Resaltamos el rol de la familia y el sentido de la comunidad con articulación y fortalecimiento de los procesos identitarios. El papel fundamental de las UCAS es reconocer a los mayores, sabedoras, líderes y lideresas que permiten mantener viva su cultura, sus costumbres y su identidad étnica.
articulando las acciones con los procesos de cuidado y crianza, protección y formación en la primera infancia. Las estrategias y momentos metodológicos. La implementación del proyecto más étnico tiene 3 metodologías. Primero, acompañamiento situado. Esta nos permite un proceso de autorreflexión, análisis y enriquecimiento de la práctica pedagógica a través de la reflexión del agente educativo y el tutor. Encuentros grupales. Nos encontramos todos los participantes para la reflexión, los intercambios de experiencia, entre otros, con una mirada intercultural. Es decir, fortaleceremos nuestras prácticas propias de la comunidad. Reflexión autónoma. Esta nos invita a fortalecer, a transformar, a enriquecer y profundizar las prácticas pedagógicas. La ruta para el fortalecimiento pedagógico en la cual estaremos durante este proceso es momento cero. Aquí vamos a concertar con las autoridades y líderes el reconocimiento de las prácticas pedagógicas. En el ciclo 1, acompañamiento a los ciclos de vida. En el ciclo 2, prácticas de crianza, de cuidado de crianza, familias y comunidades. Ciclo 3, planeación pedagógica y ambientes pedagógicos. Estas con la transversalidad del concepto de interculturalidad. Los momentos y las estrategias metodológicas. Aquí nos paramos a indagar, a proyectar, a valorar el proceso y a vivir la experiencia. Esto en una continua reflexión, de lo cual nos llevará al acompañamiento situado, a las estrategias metodológicas, a los encuentros grupales y a la reflexión autónoma, de la cual nos va a ayudar a entender y a profundizar cada una de nuestras prácticas pedagógicas. Encontramos aquí en la ruta de la cual está convergente el proyecto pedagógico. Y en este momento nos encontramos en el momento cero. Hablar del momento cero es hablar de la concertación con las autoridades y líderes. Hay un reconocimiento de estas prácticas pedagógicas, la cual hay una concertación como un acto pedagógico. Primero, lo que realizamos es la contextualización. 2, el contacto y encuentro con las autoridades y líderes. 3, el reconocimiento de las prácticas pedagógicas. Y 4, el tutor recoge con el agente educativo los siguientes elementos. Primero, ¿cuáles son esas prácticas tradicionales del territorio? 2, ¿cuál es la organización pedagógica dentro del territorio? Y 3, ¿cuáles son las expectativas del agente educativo comunitario durante este proceso?